Vamos a este tema interesante. Esta es la Biblia. Pablo escribe a la iglesia en Corinto. Era la iglesia del avivamiento. Una iglesia en el esplendor de los dones y los dones de ministerio. Hermoso y era novedoso. No eran judíos, eran extranjeros, pero la salvación de Dios los había alcanzado y se había establecido una iglesia numerosa y fuerte. Y crecía. Pablo escribe porque ellos tenían que seguir siendo la iglesia del avivamiento. Y los judíos tenían muchas normas morales, había una ley moral. Y entonces entre los judíos no se daban tantas cosas de pecados escandalosos como solía suceder en las congregaciones que provenían de otras nacionalidades con otros dioses y prácticas abominables. Pero era una iglesia hermosa, creciente, porque toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces, y nadie puede recibir nada que no le haya dado el cielo. Así que esa iglesia estaba en el corazón del Señor y también de Pablo. Y escribe esta carta preciosa que hoy nos enseña que la salvación tiene propósitos, más que librarnos del infierno. Así que comienza Pablo. Se lee esta carta, pensemos que se está leyendo esta carta en ese día. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no heredarán el reino de Dios? ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que cometen inmoralidades sexuales, los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los homosexuales. Es la iglesia de Pablo, es la carta de Pablo, una iglesia creciente, con esplendor, donde el Espíritu Santo se manifestaba precioso. Él escribe esta carta porque la salvación tiene propósitos eternos. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no heredarán el reino de Dios? Entonces vamos a ver algún número de injusticias. Pues en el reino de Dios no tendrán parte los que cometen inmoralidades sexuales, los idólatras, ni los que cometen adulterio, tampoco los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores y maldicientes, como dice la versión 1960, ni los estafadores. Acá hay una lista de injusticias, ¿no? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores. Entonces es una lista donde se encuentran las personas que cometen inmoralidad sexual, donde estaban las personas que cometen inmoralidad sexual. Esta carta se escribe a la iglesia de Corinto. Esta carta la estaban oyendo personas que habían cometido inmoralidad sexual, idolatría, que habían cometido adulterio. Estos pecados de esta época no son ajenos a la época antigua. Ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores. Esto es interesante. Y eso eran algunos de ustedes. Ahora estaban en la iglesia. Ahora estaban allí. Ya no andaban en esas cosas. Habían salido de esas prácticas. Eso eran, no dice eso son, y siguen siendo, eso eran. Porque la sangre del Cordero es capaz de rescatarnos. Porque la salvación de Dios se extiende. La Biblia dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y eso éramos nosotros. Y eso eran ustedes, algunos de ustedes. La carta se estaba leyendo a toda la iglesia. Pero ahora, ¿qué había pasado? Pero ya han sido limpiados, ya han sido santificados y hechos justos. Porque dice que ninguno que comete injusticias. Pero ahora la sangre de Cristo los había limpiado.
Por la palabra y por el Espíritu Santo estaban siendo santificados. Y ahora eran hechos justos. La palabra justos quiere decir inocentes. Ahora eran hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que si esta enseñanza necesita un título, se llama Salvados con propósito. ¿Ok? Y entonces está la iglesia de Corinto oyendo eso, que ninguna de las personas que se encontraban en esa lista tendría parte en el reino eterno de Dios y su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero también dice, eso eran algunos de ustedes, eso eran, pero ya han sido limpiados, lavados, ya han sido santificados, ya han sido hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Si este tema se llama salvados con propósito, es que esto se confirma en esta parte que el apóstol Pedro escribe a la iglesia universal. Ahora ustedes son un linaje escogido, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que Dios adquirió para sí. Amén, mis amados. Ya no somos eso. Por la gracia del Cordero, dice que fuimos lavados, que fuimos santificados y hechos justos por el Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Ahora ustedes son un linaje escogido. Un linaje es una familia, es un linaje. Ustedes son un linaje. Yo soy un linaje y mis hijos y nietos y los que vendrán después y los que no conoceré. Ahora ustedes son un linaje escogido. ¿Cuántos linaje escogido están aquí? Ahora ustedes ya no son esos descarriados, ya no son esos alcohólicos, ya no son esos ladrones, mentirosos, avaros y todo esto. Ahora son un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que Dios adquirió para sí. Lo vil y lo menospreciado escogió Él. No nos escogió por buenas gentes. Él escogió lo vil y lo menospreciado, pero nos lava con su sangre y su palabra. Ahora ya no soy esa mentirosa, ya no soy esa depresiva, ya no soy esa persona. Ahora tú y yo somos un linaje que Dios escogió. A pesar de que nos conocía y nos escogió. Nos conocía mejor que nosotros mismos, hermanos. Ahora ustedes son un linaje que Dios ha escogido, un sacerdocio al servicio del Rey. Ya no estamos al servicio de Satanás, de las pasiones, de los desastres, ni de la gente, ni de la posición de las estrellas, lo que digan las estrellas. No, Señor. Somos un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo santo. Alguien que Dios escogió para sí. ¿Para qué nos hace un linaje escogido? ¿Con qué propósito nos convierte en sacerdotes al servicio del Rey? ¿Para qué nos convierte en una nación santa? ¿Y para qué nos adquiere para sí mismo? Y todo esto es así, para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Hay propósito. La salvación no es nada más para que no vayamos al infierno, porque si fuera nada más para que no fuéramos al infierno, el día que nos salvamos nos vamos al cielo, hermanos. Y ya, ¿no? Pero esto es así, un linaje escogido, una nación santa, un pueblo que Dios adquirió para sí, un sacerdocio al servicio del Rey para anunciar, esto es así, para anunciar las obras maravillosas de Dios. Fue maravilloso que nos haya sacado de la oscuridad y que estemos ahora en su luz admirable. ¿No les parece? Ay, Dios mío. Qué horror. Qué horror, ¿quiénes éramos? Qué horror. El cual nos ha llamado a salir de la oscuridad, de la ignorancia, del pecado, de la opresión del diablo. Fuimos llamados a salir. Antes queríamos, pero no se podía. Hoy
pudimos porque el Rey nos ha sacado de allí, el cual nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Hay un propósito en esta salvación y hay una elección divina por propósito. Y la verdad es que eso de ser escogidos de Dios es demasiado alto y demasiado grande. Ya con ser salvos ya está bien, pero Él nos ha escogido, Dios del cielo. Escogidos con propósito. Podemos mirar aquí a Mateo en el banco de los tributos, en la mesa de los tributos. Un ladrón corrupto, frente a Jesús, el maestro. Fue hasta él aquel día, hasta él, y lo llamó. Ustedes no me eligieron a mí. No fue nuestra iniciativa, amados míos. Ustedes no me eligieron a mí. Más bien, dice Jesús, yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y den fruto, un fruto perdurable, no un fruto ocasional, no un fruto fugaz, no un fruto de temporada, un fruto permanente. No me escogieron, los salvé, pero los escogí. Los puse para que vayan y lleven fruto, un fruto que perdure. Así que podemos encontrar acá una elección divina. Cuando se llama de escoger, cuando se dice esta palabra elegir, escoger, es como si hay muchos pares de zapatos que te gustan, pero te decides por uno. Eso de escoger es cuando hay muchos objetos y tú tomas uno en particular. Eso de elegir es según tu criterio y gusto y tu preferencia. Así que cuando Jesús dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los escogí, entonces podemos pensar con inmensa gratitud que cuando nos miró había muchas personas junto a nosotros, por ejemplo, nuestra familia, nuestros hermanos, parientes, nuestro linaje. Pero hubo una elección divina. Nos escogió a nosotros, te escogió a ti. No me escogieron ustedes a mí, yo me decidí por ti, yo te quise a ti. Yo te escogí a ti. No me escogieron ustedes a mí, yo me decidí por ustedes y los he puesto. Así que habla de estar establecidos. Los puse, los sembré en una tierra, los arraigué a la vid, los establecí en una iglesia, los puse en una familia espiritual. Yo los escogí y los establecí. Los puse, nos sembró en su reino, nos estableció en su casa, nos incluyó en esta salvación. Ahora estamos en Cristo, incrustados en el cuerpo de Cristo. Ahora somos piedras vivas en el edificio de Dios que es la iglesia. Él nos estableció en una familia, la familia de Dios. Y los he puesto, porque no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes y los he puesto. Es un establecimiento para que vayan, no para que se queden para siempre sentados en unas bancas, no para que engorden de conocimiento espiritual y se vuelvan cabezones en la doctrina y todas las teologías que existen y por existir. No para que se llenen y se llenen y se llenen de información, para que vayan, para que salgan de su zona de confort. Porque si nosotros estamos aquí es el resultado de que alguien más salió de su casa en una tarde lluviosa y con frío y fue hasta tu casa. Se tomó un tiempo para ti, te mandó un mensaje, te llamó por teléfono, estuvo a tu lado, se enteró de que algo malo estaba pasando y salió de su zona de confort.
y fue hasta ti. Alguien te habló de Cristo. Alguien oró por ti. Alguien te ha estado cuidando, te estuvo cuidando un buen de tiempo. Una elección divina. Pero la Biblia dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así que no me escogieron ustedes a mí, te escogió a ti. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes tíos? ¿Tienes primos? Te escogió a ti. Y los he puesto establecidos. No fue una elección al azar. Y tampoco nos dejaron por allí como cristianos errantes. Nos estableció, te sembró en una casa, en una familia espiritual, bendito Dios. Puso cuidadores, mentores, consejeros, intercesores. Los he puesto para que vayan y sean fructíferos. ¿Qué está esperando el labrador? Cuando va a su siembra, la abona, la riega, la desinfecta, le quita los bichos y la maleza, la protege del sol, se preocupa por las recias tempestades y por el ardiente sol. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Alguien puede decirme qué está esperando el labrador? Fruto. Un fruto. Los escogí, los establecí, los envío, lleven fruto. Porque Jesús tenía propósitos fundamentales en la salvación y la elección. Y alguien podría decir, la verdad yo no soy digno o digna de que me hayan escogido. Aquí nadie hay digno, hermanos. ¿No dice la Biblia que Dios escogió lo vil y lo menospreciado? No dijo que escogió lo mejor, ¿verdad? Los intelectuales, los sabios, los elocuentes, los millonarios, los guapos, los populares. No dice así. Así que nadie puede jactarse de esta salvación, porque como Él escogió lo vil y lo menospreciado, si nos escogió, entonces no éramos los mejores. Pero nos escogió. Y nos estableció. Y nos envía. Y aspira que seamos fructíferos. Dos propósitos fundamentales en la vida del cristiano. Fundamentales. Después Jesús salió al monte y llamó así a los que Él quiso. Ellos vinieron a Él y estableció a 12, luego se convirtieron en 70, 120, etc. Los estableció para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y a predicar con la autoridad de sanar enfermedades y echar fuera a los demonios. No nos manda con las manos vacías, ¿verdad? Así que dice que dos propósitos cruciales para que estuviesen con Él. Así que los discípulos necesitaban estar cerca de su maestro, recibir el Espíritu, la impartición de su corazón, mirar su caminar, seguir su ejemplo, oír sus enseñanzas, para que estuviesen con Él, para viajar con Él, para oírle predicar, para ir en largas jornadas, para experimentar cómo se comportaba su maestro en las recias tempestades, como cuando Él iba rumbo a la tierra de Gadara, para que estuviesen con Él, para recibir su esencia, cómo se comportaba en cada momento, en medio de la tempestad, ante las multitudes, y la mujer viuda, y el muerto, y el leproso, para que estuviesen con Él. Y hoy nos llama a nosotros para que estemos con Él.
nos escoge, nos establece, nos envía y aspira que seamos fructíferos, con dos propósitos fundamentales: que estemos con Él. No como Él estaba con su Padre, porque los discípulos veían que Él pasaba tiempo con su Padre, a pesar de las largas jornadas de evangelismo y las multitudes a las cuales alimentar y atender, y el caminar de un lugar a otro. Él tomaba tiempo para orar muy noche, no importa si estaba cansado. Y la Biblia dice que se levantaba aún de noche para buscar a su Padre, aun cuando era Jesús. Imagínense nosotros. Claro que lo necesitamos para que estuviesen con Él. ¿Para qué nos ha salvado y escogido el Señor? Para que estemos con Él. Lo demás viene por añadidura. No nos ha llamado para que seamos ricos y millonarios y todas las cosas se compongan en nuestra vida. No, sí, pero eso es la añadidura. Finalmente, estando con Él, seremos sanos, ¿no? Seremos sabios, estaremos bendecidos, para que estemos con Él en una vida de oración, en una vida de búsqueda, en la lectura bíblica, de la búsqueda de Dios, de su voluntad, de su carácter. Y para que fueran a predicar. La Biblia dice que los mandó de dos en dos, y no los mandó desarmados. Dijo que puso sobre ellos el Espíritu Santo, para que ellos estuvieran ungidos para orar por los enfermos y expulsar cualquier demonio en el camino. Tenían autoridad para hacer esas cosas, y no es una autoridad remota. Eso fue del pasado, no, porque el Evangelio según San Marcos 15, Marcos 16:15. Marcos 16:15 dice: a los que creen, ellos orarán por los enfermos y se sanarán, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos, sanarán y expulsarán a los demonios. Y no dice cuál época, en el 1600 o en el 1100 o en el 2024. Dice que los que crean, sus discípulos. Nos llamó para estar con Él en la lectura bíblica, en los cultos, en el culto de oración, en la capacitación del discipulado. Pero hay propósito. Y para enviarlos a predicar, sacarlos de su zona de confort. Estaba escuchando acerca de una nena que es famosa en el TikTok, pero su historia es horripilante, y todos los que la siguen, no sé por qué no tienen ojos para ver lo que le está sucediendo a ella, y por qué nadie hace algo para rescatarla. Y a donde quiera que volteamos hay necesidades inmensas. Cuando vamos en el camión, cuando vamos en el taxi, cuando estamos en el súper o en el mercado, a donde quiera que voltees. Los 3 años con ellos tenían propósito. Los 3 años de salvación que tienes y los cuántos años de discipulado tienen propósito. Hay propósito. Y enviarlos a predicar. ¿Esos eran los discípulos del antiguo pacto? No. Esos eran los discípulos de la iglesia primera. Él mandó que los discípulos hicieran discípulos. Tú debes hacer un discípulo. Alguien, si tú oras, alguien a quien instruir en la vida de oración, en la lectura de las sagradas escrituras, en el servicio a Dios cualesquiera que éste sea. Los discípulos debían hacer sus discípulos, y así por las generaciones debían entrenar a su familia, pero no solamente en su círculo familiar, debían fijarse en los demás. Jesús no se quedó en la sinagoga esperando que llegara Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Él salió
a buscarlos. Así que parecía que Mateo no ofrecía demasiado. Pedro, un arrebatado, desordenado, emocional, parecía que no prometía demasiado, pero Jesús fue a buscarlos, los escogió y a las multitudes les hablaba de esta salvación grande. Vayan y hagan discípulos. Por tanto, el Evangelio según San Mateo. ¿Se acuerdan quién era Mateo? Dígame quién. El ladrón que se robaba los impuestos, corrupto, ahora escribe un evangelio a la posteridad y se traduce en todas las lenguas. Y esta palabra permanece en los cielos para siempre. Lo que Mateo escribió está en los cielos para siempre. Y su nombre, muchos niños se llaman Mateo. Ay, Dios. Era un recaudador de impuestos. Uno puede decir que las personas no se lo merecen, o que no son dignas, o que está re difícil. La obra es del Señor, mis amados. ¿Tú eras difícil? Alguien levante la mano si consideró que fue re difícil para la salvación. Y los que no levantan creo que no están siendo tan sinceros. Va de nuevo. ¿Fuiste rejego? Claro que sí. Estás aquí oyendo. ¿Te trajeron a fuerza? No. ¿Te trajeron con grúa? No. ¿Te trajeron de las orejas? No. Estás aquí, establecido, escogido, entrenado, enviado. Que Dios aspira a que demos fruto. Juan dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que los discípulos no nada más fueron en los tiempos de Jesús o la primera iglesia. Todo aquel que permanece en la palabra puede convertirse en esto, en un discípulo. Pero Dios dice que hay cosas por hacer. Dile al de junto: oye, hay cosas por hacer. Pero dile, de ver, busca a alguien a quien decirle. O saca tu espejito. Hay algo por hacer. Isaías 49, Dios de gracia. Así dice el Señor. ¿Quién? ¿Quién, amados? Poco es para mí, dice el Señor. Para mí es muy poco que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Lo parafraseamos. Para mí, dice el Señor, es muy poco lo que haces en las cuatro paredes del templo. A mí me parece muy poco, dice el Señor. Pues te he capacitado por un buen, pues puse discipuladores, cuidadores, intercesores, visitadores, supervisores, ¿no? Los que tienen el discernimiento de los espíritus, que tú ni le quieres ver a los ojos cuando llega. ¿Lo saludas, pastora? Para saber. El Señor abre sus ojos para ver lo que está pasando, porque son tus cuidadores, son tus mentores. Fuiste establecido, Dios mío, y entrenado. Para mí es poco que tú seas mi siervo para hacer lo que haces dentro del templo. Es hermoso, es fantástico, es edificante, es maravilloso, pero no es suficiente. No dice que es malo, dice que es poco. También te di por luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más remotas de la tierra. ¿No? Te di para hacer luz, te puse para hacer luz de las naciones.
para que lleves esta salvación que tú disfrutas, esta nueva vida que gozas, esta paz preciosa que ahora está en ti, para que la compartas, para que la enseñes, para que la impartas. Es que bueno lo que haces dentro de las cuatro paredes del templo, porque es la casa del Señor y edificamos su iglesia, como está diciendo. Pero es poco, no es bastante. También te di por luz de las naciones. Debes salir a la calle con propósito. Hoy tengo que hablarle a alguien de Cristo. Voy a ir a la tienda, pero no voy nada más por el mandado. Tú tienes que poner a alguien en mi camino, Padre. Yo le tengo que hablar a alguien. Y nunca salgas a tu casa sin tratados en tu bolsa, porque siempre habrá alguien por quien orar y a quien ayudar. Vas a ir al súper. El propósito no nada más es llenar tu carrito de despensa. A lo mejor hay alguien que solo lleva 2 productos en su carrito, y tu propósito es bendecir a alguien más que tú mismo y enterarte de la necesidad de alguien más. Que el Señor abra nuestros ojos. Voy a ir al mercado donde hay un montón de gente. Voy a ir no nada más para comprar las cosas de la comida. Voy con propósito, con el propósito de decirle a alguien que Dios le ama y puede socorrerle, que Dios perdona los pecados y cambia historias. Y si es la persona que menos clientes tiene, entonces voy a ir allí porque no está distraído y tendré tiempo de hablarle y dejarle un tratado, mi nombre, mi dirección, mi teléfono. Prometer volver. Te di también por luz de las naciones, para que lleves esta salvación a todos lados. Si yo fuera una lámpara, literal, a donde quiera que vaya voy a... No, yo soy una lámpara, ¿no? Si soy una lámpara y entro allá, está oscuro, ¿qué pasa? Yo soy una lámpara, literal. Entonces vengo para acá, ¿dónde está la batería? Yo soy una lámpara, ¿qué pasa? Pues Jesús dijo, ustedes son luz de la tierra. Y una lámpara alumbra donde quiera que va. La lámpara anda por la ciudad. La iglesia anda por la ciudad en tantos lados. Así que anda alumbrando al de las tortillas, al del pan, a la señora del pollo, a la señora del mercado, al de la panadería, al de la carnicería, al que llega por la basura, al que volea los zapatos en tu casa, al que llega a hacer el aseo. Somos lámparas para que lleves esta salvación de la que gozas. Porque si alguien hubiera... El que te predicó, el que te buscó, el que te llamó, el que te dio ray, el que se preocupó por ti, hubiera estado tan preocupado por sí mismo, tú no estarías acá, ni yo tampoco. Den de gracia lo que de gracia han recibido. Y es cierto que nuestra familia es nuestra primera iglesia, eso es cierto. El primer pastor, soy pastora primero de mi casa y yo luego, pero dice la Biblia, bueno, la familia es nuestra primera iglesia, pero no la única. Pero no la única. Es la primera, pero no la única. No nada más me voy a dedicar a mi casa, mi casa, mi casa, mi casa y mi casa. No. Me voy a dedicar, porque si me dedico a la calle y no me dedico a mi casa, soy farol de la calle y oscuridad de mi casa. Me voy a dedicar a mi casa, pero no me voy a olvidar de afuera. Hay un llamado y una recompensa. Esto es muy interesante. Es Jesús el Hijo de Dios en un diálogo que puede enseñarnos demasiado el día de hoy. Jesús iba a seguir su viaje. Un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él. Un hombre rico. Maestro bueno, le dijo. Llegó corriendo y que se pone de rodillas. Maestro bueno, le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ya sabe los mandamientos.
no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio contra nadie, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. A lo que el hombre rico contestó: Maestro, dijo él, todo esto lo he hecho, lo he cumplido desde que era muy joven. Jesús lo miró con amor y añadió: solo una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue, triste, porque tenía muchos bienes. ¿Saben? La riqueza y los bienes te dan. La riqueza no nada más es riqueza, y los bienes no nada más son bienes, porque tenía muchos bienes, por eso no los siguió. Los bienes te dan popularidad, te hacen sentir orgullo y a veces arrogancia, prepotencia, satisfacciones, te dan muchos privilegios. Así que él estaba aferrado a todo eso, no precisamente a los bienes, sino a lo que esto te permite. Ante esta respuesta, Jesús miró alrededor, pero él ya se había ido. Acuérdense que él, cuando Jesús le dijo: anda, haz esto, Jesús miró alrededor y dijo a los discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. No dice que es imposible, porque hay muchos ricos que aman el reino de Dios. Qué difícil es para los ricos entrar en el reino. Al escucharlo, los discípulos se asombraron de las palabras de Jesús. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús ante sus discípulos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que alguien que ama sus bienes entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más por las palabras de Jesús y dijeron: entonces, ¿quién puede salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Pedro: ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Dijo Pedro. ¿Qué de nosotros? Estaban allí con su maestro. El hombre se fue. ¿Qué de nosotros que hemos dejado todo? Jesús respondió: les aseguro que todo aquel que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, terrenos. ¿Saben? Uno no quiere dejar cosas por Dios, pero fíjense, a veces por una persona, por un trabajo, por los estudios, dejas casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, terrenos, pero no por Dios. ¿No les parece? Les aseguro que todo aquel que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más. Ahora, en este tiempo, 100 veces más de casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, terrenos, aunque con persecuciones, y la vida eterna. ¿De qué estamos hablando? Casas. ¿Sabes cuántas casas te van a recibir? ¿Cuántas casas te van a abrir la puerta? ¿Y cuántas casas te van a decir: pásale, como si fuera tu casa? ¿Cuántas puertas se han abierto? Hermanos, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Uno? ¿Cuántos hermanos tienes ahora? ¿Cuántas hermanas tienes? ¿Cuántas hermanas tienes ahora? ¿Cuántas madres tienes? Una. Pero ¿cuántas madres espirituales a tu cuidado tienes ahora? ¿Cuántas podemos tener por dejar todas las cosas? Hijos y terrenos, aún con persecuciones y la vida eterna. Voy a decir esto. Anda, vende lo que tienes. Una sola cosa te falta. ¿Sabe qué? Miren, voy a terminar. Para ese hombre no era un problema llegar corriendo frente a todos los judíos y postrarte ante Jesús. Aunque era rico, eso no era un problema. Tampoco era un problema cumplir la ley moral de los mandamientos. Tampoco era un problema. Y parecía que todo estaba bien, pero sí tenía un problema.
El problema era su amor por el dinero. Él no sabía, los que estaban allí con él, que habían dejado todo, porque fíjense que Pedro tenía su familia. Jesús sanó a su suegra, Pedro tenía su familia. Jacobo y Juan tenían a su mamá, ¿no? Tenían familia, eran adultos. Los que estaban allí, que habían dejado, Pedro había dejado su barco y su trabajo de pescador, porque Jesús le dijo: ahora vas a ser pescador, pero de hombres, ¿no? No sabían que recibirían 100 veces más y la vida eterna. Solo lo habían hecho. ¿Saben? Cuando Jesús sana al leproso, el leproso lo quiere seguir y Jesús dice: no, vete a mostrar a los sacerdotes. Cuando liberta de su locura al endemoniado de Gadara, el endemoniado de Gadara lo quería seguir y Jesús dijo: no, ve y cuenta las grandes cosas que el alto Dios ha hecho contigo. Pero a este le dijo: ven y sígueme. Y él no quiso. Él quiso sus bienes. ¿Cuánto tiempo vivimos en la tierra? ¿Por cuánto tiempo podemos gozar de las cosas? De comer bien. Si nos enfermamos, ya no. ¿Por cuánto tiempo podemos gozar de una casota? Si nos enfermamos, nos quedamos en una recámara, en una cama. No digo que seamos mediocres, porque la Biblia dice que el que no trabaja tampoco coma. Pero Jesús está diciendo que pongamos en orden nuestras prioridades. Y que a lo mejor nosotros no tenemos problemas de salir, de llegar corriendo al templo y arrodillarnos ante los llamados, o no sé. Tampoco tenemos problema con la ley moral. Pero hay otras cosas. Deja lo que estás haciendo, lo que te retiene, y sígueme. Deja tu zona de confort. Deja tus inmensos afanes. Una sola cosa te falta. Vende lo que tienes. Imagínense que si lo hubiera hecho y vendido. ¿Sabes lo que significa 100 veces más? Iba a ser muchísimo más rico que lo que era. ¿No les parece, amados? Ninguno de nosotros pudiera. Yo creo que a personas aquí somos trabajadoras y todas esas cosas. Pero yo creo que si tienes inteligencia es por la gracia de Cristo. Que si tienes clientes es el favor del Señor, ¿no? Que si tienes ideas es la misericordia y la gracia del Señor. Y que si tienes la capacidad física de hacer las cosas es por la gracia de Cristo. Así que si tú le das al Señor, no te vas a quedar pobre. El 100 veces más no es para todos. El 100 veces más es para los que dejan las cosas, que saben, están en control de su propia vida. Una sola cosa te falta. Nada más le faltaba una, pero era muy importante. ¿Hay alguna cosa que te falta? Y es importante. Él se entristeció y se fue. Dejó a Jesús. ¿Sabe? Yo creo que a lo mejor, como era rico, a lo mejor cuando se murió le hicieron un super funeral, ¿no? Me imagino. Y como era famoso y conocido y popular, a lo mejor fue un montón de gente. Pero aquí la Biblia ni dice cuál era su nombre. Y se murió hace 2000, un poco menos de 2000 años. Y nadie sabe ni cuál fue su nombre. Pero si se hubiera contado entre los discípulos, su nombre se pondría para la eternidad en la ciudad celestial, en una de los fundamentos donde serán escritos los nombres de los apóstoles, ¿no? Él se sentaría en el día de Cristo en sillas para juzgar las 12 tribus de Israel. Él hubiera seguido a Jesús y hubiera visto maravillas, milagros. Se le hubiera entregado un poder sobrenatural con el que no contaba ni para curar con su dinero a sus hijos. Anda, vende lo que tienes. ¿Tienes una pulsera? ¿Tienes una bolsa? ¿Un carro? Si el Señor hoy dijera: anda, vende lo que tienes, pónganse de pie, ¿cuántos lo haríamos, amados?
Porque quizás no somos diferentes. Nuestro terreno, ¿eh? Siéntate, mi amor, gracias. Quizás no somos tan diferentes a Él. Pero al oír esto se desanimó. Se fue. Muy triste, pero se fue. Y es porque tenía demasiado. Toda buena dádiva y don perfecto ha venido de lo alto. Él tenía lo que tenía porque el mismo que estaba hablando con él se lo había dado. El mismo que se lo estaba pidiendo es el que se lo había dado, amados. Y el que se lo volvería a dar, multiplicado por 100. Así que Jesús mira al derredor y nos dice hoy: qué difícil es entrar en el reino de Dios para los que aman las riquezas. Al escucharlo, los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, les repitió Jesús. Así que parece más fácil que un cabello entre por el ojo de una aguja, que alguien que ama sus bienes pueda entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se seguían asombrando más. ¿Cómo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja? ¿Cómo? Entonces, ¿quién puede salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Él todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte? No hemos dejado una parte. No hemos dejado lo que no nos gustaba tanto. No hemos dejado algunas cositas. Lo hemos dejado todo. Pedro había dejado su embarcación, su trabajo. Él tenía una familia. Mateo había dejado su fuente de ingresos ilícitos, pero tenía buena lana. Lucas dejó las consultas, se fue del consultorio. Juan y Jacobo, los niños popis, dejaron la comodidad de su casa. ¿Quién de nosotros hoy podría decir lo hemos dejado todo, amados? O por lo menos hemos dejado la mayor parte. Porque si nosotros, el Señor dice: poco es para mí lo que actualmente estás haciendo en mi casa. Es poco, no es malo, no es feo, o no lo necesito. Sí lo necesito, solamente que no es suficiente. Y para los que están discipulados, los escogió, los estableció, los entrenó y los envió. El discipulado de Jesús era para que ellos hicieran la obra que Jesús había estado haciendo. ¿O para qué era? Así que el discipulado para ti es que hagas la obra que Jesús estuvo haciendo. O es para que nos volvamos cabezones y teólogos y busquemos con quién platicar y wow, dice, no. Dios nos libre. Todo lo que has aprendido te capacita para hacer la obra de Dios, por lo menos en una mínima parte. Y a todos nos falta. Incluso a Pedro, el gran apóstol, él dijo: no que ya lo haya alcanzado todo, no, tampoco soy perfecto, pero prosigo, voy para adelante. ¿Se equivocó? Sí, se equivocó. ¿Cometió errores? Sí, cometió errores, claro. Pero si uno está esperando a no tener ni un solitito error para hacer la obra de Dios, vendrá el día de Cristo y estaremos aquí sentaditos todos los domingos. Y sentaditos nos quedaremos en el arrebatamiento para seguir haciendo nuestros cultos en la tierra. No, mis amados, hagamos la obra de Dios. Si tienes un negocio propio, tus folletos al alcance, tus folletos a la mano. Compra una dotación de Biblias en la versión actualizada, regálalas a quien haya oído el santo evangelio con buena disposición. Invirtamos en el reino de Dios. Una sola cosa te falta, que no sabes dar.
que temes dar, que te cuesta, que no te gusta. Ni dar tiempo ni otra cosa. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo? ¿Qué de nosotros? Les aseguro, no, a lo mejor, les aseguro que todo aquel que por mi causa y la del evangelio haya dejado la comodidad de su casa, el disfrutar tan frecuentemente a su familia, el amparo de su mamá y los cuidados de una comida calientita, el estar siempre con los hijos y algún terrenito por allí, recibirá 100 veces más. Con persecuciones quiere decir que no todo nos saldrá bien, pero que será posible. Y la vida eterna. Así que cada uno de nosotros hoy puede saber que la salvación tiene propósito. Y que la elección tiene propósito. Y que necesitamos negarnos a nosotros mismos. Y que es maravilloso, el Señor se alegra cuando nos ve en su casa prestando atención a su palabra y cantando sus alabanzas. Pero el Señor dice, poco es para mí que hagas eso. No basta. No basta en un mundo atribulado y desesperado. No basta ante una sociedad en tinieblas y oscuridad horrenda. No basta ante un mundo criminal y controlado por el mal. No basta cuando las muchachas están abortando a los hijos de su vientre y descarriándose cada día. No basta cuando los jóvenes están suicidando. No basta. No es suficiente. Porque aun cuando nos oyen los vecinos, esta iglesia tiene que ir puerta por puerta a anunciarle las buenas noticias de la salvación. Y hemos de salir y hacer nuestro culto ahí en la calle. Si no nos dan permiso, pues un poco sin permiso. Y ya cuando nos metan a la cárcel, pues hacemos como Pablo y Silas, hermanos. ¿No? Pero algo. ¿Quién va al zapote? ¿Quién sabe qué? No. Siempre son los mismos. ¿Quién da para la obra? Oh Dios, siempre son los mismos. No, amados. Esto así no es. Poco es para mí. También te puse por luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ojalá que a partir de hoy, cuando vayas a cualquier lugar que vayas, lleves un propósito eterno aparte de tu propósito terrenal. Sea la escuela, el trabajo, a donde vayas. Dile, Señor, pon a mi camino a alguien que necesite tu palabra. Ayúdame a ser bendición para alguien más que para mi familia y que para mí mismo. Ayúdame a ser de provecho para alguien más. Dios le dijo a Abraham, bendiciendo te bendeciré y serás bendición. Necesitamos ser bendición. Es hermoso que estemos aquí en esta casa tan bonita y limpia, gracias a Dios por eso, pero no es suficiente. Los vecinos solo oyen ruido. Tienen que conocernos personalmente. Tienen que saber lo que Dios ha hecho por nosotros. Tienen que saber que se escribió para nosotros una nueva historia y puede pasar con ellos. Que salimos de una enfermedad como nuestra hermana Lucy, que salió de un cáncer cérvico-uterino en su ancianidad. Necesitaba tratamiento de quimioterapia y radioterapia en Veracruz, Puerto, pero como es viuda y tampoco tuvo hijos, no podía ir allá a hacerse el tratamiento, así que nunca se hizo un tratamiento. Y aquí está con nosotros nuestra hermana.
Como nuestra hermana Blanquita Baltasares, que fue curada de cáncer de tiroide. Como nuestra hermana María, que fue curada de miomas en un día que estaba aquí en una hemorragia. Ese día el Señor la sanó para siempre. Como nuestra hija Yareli, que tenía tumores en sus senos y que el Señor la sanó. Como cada uno de nosotros. Así la gente necesita que vayas y ores, porque dice, los llamó para que estuviesen con Él como estamos ahorita, pero para enviarlos a predicar con la autoridad de expulsar demonios y sanar enfermedades. Así que es muy bueno que vayas con tus vecinos y les digas, ¿hay algún enfermo por aquí? Y con el respaldo de nuestro testimonio, que los únicos gritos que se oigan en nuestra casa sean aleluya, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Los únicos gritos que se oigan sean los de la intercesión matutina o nocturna. Los únicos gritos. Porque así Dios respaldará no nuestra vida, sino su palabra.